¿Alguna vez has oído hablar del viejo acertijo que dice: llegan las vacaciones y vuela el verano, la escuela se acerca terrible, y el problema que siempre parece cercano es cómo pasarlo increíble? Perdón, me dejé llevar. Si me lo permites, esta es una forma elegante de decirlo. A todos nos encanta el verano, el clima, los eventos, las vacaciones, pero eventualmente, como todo, llega a su fin. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si un día comenzara el verano y simplemente siguiera para siempre? Pues resulta que algo como esto ya ocurrió. Bueno, más o menos, ya que fueron como 10 millones de años de verano en lugar de una eternidad. Pero a estas alturas, ¿quién lleva la cuenta? Ahora, quizá estés sintiendo envidia por quienes tuvieron el lujo de disfrutar de un calor y un sol interminables, pero ten cuidado con lo que deseas, porque no fue tan paradisíaco como uno podría suponer. Sobre todo porque esto ocurrió en una época ya de dudosa calidad para la vida humana, el Viejo Cretácico. Esto puede sonar confuso, porque el Cretácico, e incluso el Mesozoico, en general son conocidos por haber sido mucho más cálidos que el presente, pero durante este evento las cosas se calentaron anormalmente, incluso para los dinosaurios. Y este extraño episodio del tiempo se conoce ahora como el máximo térmico del Cretácico, o como me gusta llamarlo, el verano más largo de la historia de la Tierra. Y aunque puede que pienses que el Cretácico es sinónimo del T-Rex, esto pasó mucho antes de que existiera, pues el inicio de esta historia se sitúa hace unos 100 millones de años, al comienzo del Cretácico tardío. El planeta ya estaba bastante desquiciado. Enormes terópodos como el Spinosaurus y el Carcharodontosaurus compartían el mismo entorno, mientras al otro lado del charco, el enorme Giganotosaurus pisoteaba a Argentina al mismo tiempo. Había dientes de sobra, sin duda, pero no olvides que en aquellos tiempos, según donde cayeras, también tendrías que preocuparte por supercocodrilos, megasaurópodos, enormes ornitisquios y, por supuesto, el calor, que para nosotros habría sido casi insoportable. Hace 100 millones de años, la Tierra estaba en el Cenomaniense y las temperaturas ya eran altas. Los mares de latitud media alcanzaban 31 grados centígrados, así que nadar en el mar habría sido como meterse en una piscina cubierta tibia. En general, las temperaturas globales estaban unos 10 grados centígrados por encima de las actuales, creando condiciones tropicales generalizadas, bosques extensos y presumiblemente muchos insectos. Y en las regiones polares las cosas eran aún más cálidas en comparación, con unos 17 grados centígrados más que hoy. En otras palabras, caminar por las playas de la Antártida habría sido como dar un paseo por Suiza. Suena pintoresco, pero este calor adicional llevó a mucha más vida en lugares como la Antártida o el Polo Norte, lo que significa que tu hipotético paseo podría haber sido interrumpido por algunos rostros poco amigables. Pero hay algo más. Aunque ya hacía calor hace 100 millones de años, apenas era el comienzo. Básicamente era como el primer día antes de que el verano empiece oficialmente, porque ocurría algo más grande que no podías ver ni tocar, solo sentir, ya que sucedía en el aire y tenía que ver con un viejo conocido, el CO2. Sí, aparece por todas partes, pero esta vez las cosas fueron distintas, porque la atmósfera se estaba convirtiendo en una sopa de este gas y la razón era bastante extraña. Nunca sospecharías que el agua fuera la culpable cuando el CO2 aumenta, pero en el Cretácico tardío lo fue. Bueno, en cierto modo. Y había un cuerpo de agua en particular al que culpar, el Atlántico. Hoy el Atlántico es el segundo océano más grande de la Tierra. Se extiende 4.830 kilómetros en su punto más ancho y cubre el 17% de la superficie del planeta. Así que cuesta imaginar que alguna vez fue mucho más pequeño. De hecho, hace 180 millones de años ni existía. Esto cambió cuando Pangea comenzó a fracturarse y el espacio entre Europa, Norteamérica, África y Sudamérica se abrió. Al hueco entró agua y nació el Océano Atlántico. Y aunque su nacimiento duró millones de años, fue violento, pues su apertura provocó oleadas de terremotos y vulcanismo submarino, elevando drásticamente los niveles de CO2, especialmente al final del Cenomaniense. Además, la formación del Atlántico elevó el nivel del mar en todo el mundo, reduciendo la tierra emergida y la cantidad de bosques que el planeta podía producir, lo que condujo a niveles aún mayores de dióxido de carbono. También el nacimiento del océano abrió una nueva puerta que cambió la manera en que se transportaba el calor por el mundo y volvió los océanos más
lentos, permitiendo que se atraparan mayores cantidades de calor y CO2, todo lo cual hizo que la atmósfera se convirtiera en una sopa espesa de este material, que alcanzó su máximo durante la etapa turoniense, hace 94 millones de años. Se podría decir que en este punto entramos oficialmente en los meses brutales del verano, solo que en este caso, la escala no eran semanas, sino millones de años. Se estima que el CO2 pudo haber alcanzado las 2000 partes por millón en este periodo, y quizá te parezca un número cualquiera, pero esto es 7 veces superior a los niveles preindustriales y una de las mayores concentraciones en la historia de la Tierra, lo que hacía parecer a los días más largos, no porque realmente lo fueran, sino porque se volvían cruelmente calurosos, así que debieron sentirse interminables. Digo, estamos hablando de días en los que la temperatura promedio de mares de latitud media rondaba los 38 grados centígrados, unos 14 grados centígrados por encima de los actuales máximos, convirtiendo este periodo en el punto más caliente de la Tierra en los últimos 200 millones de años. Como resultado, incluso viajar a ciertas partes de Rusia y Canadá te habría deparado condiciones tropicales, mientras que los polos mantenían climas templados cálidos. Y si planeas un viaje, además de llevar un abanico, te recomiendo ver otro de mis videos como guía, pues al igual que en el evento pluvial carniano, parece que el máximo térmico del Cretácico afectó el sistema hidrológico, lo que en este caso resultó en que el clima se amplificara. Donde era húmedo, se volvió aún más mojado y lluvioso, y en las zonas secas se volvió más desolado. Y además del clima, algo que también era más extremo durante el turoniense era la geografía, ya que el mundo estaba haciendo cosas alucinantes. Como mencioné brevemente, el nivel del mar había subido durante este prolongado verano, pero quizás subestimé cuán grave era la situación, ya que posiblemente representa el punto más alto que han alcanzado los mares desde el Cámbrico, con el agua hasta 300 metros por encima del presente, es decir, más de 5 veces la altura de la Torre de Pisa. Y si algo así ocurriera hoy, el mundo se vería algo así, y la humanidad estaría sufriendo. Esta diferencia astronómica en el nivel del mar, junto con la posición de las placas tectónicas de la Tierra entonces, dio lugar a lo que yo llamo Tierra fracturada, y no creo que sea difícil de darse cuenta por qué. Los mares y océanos aislaron muchas partes del planeta, y crearon grandes mares interiores que sumergieron gran parte de las costas y dividieron los continentes. La abundancia de mares y aguas cálidas y tropicales podría hacerte pensar que lo mejor era armarte de valor y enfrentarte a los dinosaurios del turoniense, y mejor no meterse en el agua. Pero en realidad, durante un corto periodo de este verano prolongado, se podría decir que el mundo era un poco más seguro en el agua que en la Tierra. Lo sé, no es lo usual, pero resulta que un verano con esteroides y un montón de CO2, junto con otros cambios en la circulación oceánica, no son precisamente lo mejor para la vida marina, y puede que te sorprenda, pero quizá debamos a este evento la ausencia de ciertos monstruos acuáticos, ya que 2 grupos icónicos de reptiles marinos tuvieron problemas para soportar este megaverano. El primer grupo fueron los ictiosaurios, un orden de reptiles marinos que habían sido habituales en los océanos mesozoicos durante cientos de millones de años, posiblemente incluso apareciendo antes, en el Pérmico. Por lo general, estas criaturas tenían un aspecto parecido al de los delfines, aunque no estaban emparentados con ellos, sino que eran reptiles muy distantes, que fueron enormemente exitosos en todo el mundo, expandiéndose en casi todos los nichos posibles y alcanzando casi todos los tamaños, desde minúsculos hasta la escala de grandes ballenas. Sin embargo, el tamaño no pudo salvarlos esta vez, ya que el cambio en el clima y los océanos provocó una caída monumental para este orden. La transformación de los ambientes submarinos fue catastrófica y no ayudaba que los ictiosaurios ya estaban en apuros, pues habían llegado a una meseta en diversidad que contribuyó a su desaparición, poniendo fin a un dominio que duró más de 150 millones de años. Y como dije, no fueron los únicos íconos borrados permanentemente durante estos días de verano, pues hubo otro grupo afectado, quizá más emblemático durante el Mesozoico tardío, y que había sido el depredador indiscutible de los océanos: los pliosaurios. Estos sujetos eran esencialmente enormes botes vivientes con cráneos masivos llenos de algunos de los dientes más feroces que podías encontrar en el planeta, y durante millones de años habían sido unos de los asesinos más eficientes jamás vistos, capaces de acabar con casi cualquier cosa que atraparan y tan dominantes que incluso restringían el éxito de lo que hoy consideramos los animales más temibles del océano, los tiburones. Pero, al igual que los ictiosaurios, parece
que demasiado verano no fue bueno para los pliosaurios y se marchitaron como grupo, volviéndose menos diversos y más pequeños hasta que no quedó ninguno, posiblemente por una combinación de ecosistemas cambiantes y quizá porque una de sus principales fuentes de alimento, los ictiosaurios, también se estaban extinguiendo. Pero antes de que agarres tu traje de baño y te lances a las aguas cálidas esperando que sean completamente seguras, debo advertirte, porque el máximo térmico del Cretácico pudo haber cocinado a algunos de los animales marinos, pero no intimidó a otros. De hecho, un grupo de criaturas que provocan talasofobia puede agradecerle a este evento su regreso eventual: los tiburones que acabo de mencionar. Sí, puede ser difícil imaginarlo porque ahora dan miedo, pero en algún momento, es decir, antes del máximo térmico, no les estaba yendo tan bien y se inclinaban ante los pliosaurios y otros. Pero el largo verano les echó una mano misericordiosa, reduciendo la competencia e incrementando su diversidad general. Y parece que era el momento de los tiburones, alcanzando tamaños no vistos en casi 100 millones antes del Cretácico. Esto dio lugar a criaturas como Cardaviodón, un tipo de tiburón caballa que merodeaba por las aguas cerca de Australia, Norteamérica, Inglaterra y Kazajistán. Probablemente fue uno de los primeros tiburones en convertirse en depredador ápice en aquellos días, y los individuos maduros podrían haber alcanzado hasta 5.5 metros de longitud, algo parecido a un gran tiburón blanco, y probablemente también se parecían un poco, con una forma corporal similar, con la principal diferencia de que tenía una cabeza más rechoncha y dientes distintos, que seguían siendo muy letales, afilados como cuchillas y robustos, lo que les permitía atacar a varios plesiosaurios y otros reptiles marinos. Irónicamente, aunque toparse con este tipo sería problemático, no era el más grande. Ese título pertenece a Cretodus, un tiburón poco conocido que en realidad fue uno de los mayores que jamás habían existido, encontrado en el mar interior occidental y en diversas partes de Europa, África y Asia. Este pez también era un tiburón caballa, aunque uno enorme, pues en algunos casos podía alcanzar hasta 11.28 metros de largo y pesar varias toneladas, de modo que al menos a primera vista habría parecido más grande que un tiburón ballena, y seguro que era más feroz, con dientes como cuchillas y un cuerpo parecido al de un tiburón tigre, con la importante diferencia de una cabeza mucho más grande y unas mandíbulas ridículas que les permitían comer a otros gigantes, y en algunos casos presas acorazadas como tortugas marinas, que incluso se encontraron en el estómago de un espécimen. Y de hecho, las tortugas fueron otro grupo que pareció beneficiarse del máximo térmico, apareciendo múltiples especies cuyos caparazones por sí solos eran más largos que un jugador promedio de la NBA. Pero regresando a la zona de talasofobia, no podemos olvidar que la legendaria amenaza Cretoxyrrhina del mar interior occidental también apareció por estas fechas, además del menos aterrador pero más desconcertante Aquilolamna, un tiburón. Sí, cuesta creerlo, que tenía aletas en forma de alas que le ayudaban a impulsarse bajo el agua. No te preocupes demasiado, porque aunque encontrarse uno de estos sería impactante, no estaría tan interesado en ti, ya que tenía una estructura facial extraña que parecía mucho mejor para devorar plancton que para arrancar la carne de la megafauna. Aunque como siempre, ver a uno de estos seres seguiría siendo inquietante e inusual. Así que sí, aunque este evento eliminó a algunas de las criaturas que provocan talasofobia, también añadió unas cuantas nuevas, y esto desafortunadamente para los buceadores no se limitó a tiburones, ya que otro grupo que aparentemente recibió un gran impulso fueron los mosasaurios. Estos sujetos no necesitan presentación, pues son prácticamente el grupo de reptiles marinos más emblemáticos del Cretácico, y aquí es donde posiblemente comenzaron, ya que tras la monumental caída de los ictiosaurios y pliosaurios, los mosasaurios parecen haberse diversificado mucho, con los fósiles más antiguos de esta familia procedentes directamente del Turoniense. Pero, a diferencia de otros grupos, no tardarían en imponerse, y durante el máximo térmico del Cretácico ya debías cuidarte de varios mosasaurios tempranos. Algunos solo podrían mordisquearte, como el diminuto Dalasaurus o el un poco mayor Sarabosaurus, pero luego había unos cuantos que podrían causar daño serio a presas del tamaño humano, como el Tetisaurus, que era tan largo como un tiburón toro y tenía la boca llena de dientes terribles, y aunque era un mosasaurio, tal vez podrías confundirlo con un dragón de Komodo sobredimensionado por sus extremidades, aunque eso no cambiaría el resultado de encontrarte uno. Sin embargo, aunque este era temible, todavía estamos en la Liga Media,
porque también estaban Jaguarosaurus y Ankylosaurus, dos mosasaurios que superaban los 3 metros de largo, y en realidad el Jaguarosaurus, según hallazgos recientes, podría haber llegado a 9 metros. Eso es mucho reptil. Pero antes de que cunda el pánico, ten en cuenta que tenían un cuerpo bastante ágil y esbelto comparado con los mosasaurios posteriores de longitud similar. Dicho esto, había un último sujeto en escena que no era esbelto, y que probablemente fue uno de los primeros mosasaurios derivados, el Tylosaurus. Sé que tal vez no era lo que esperabas, ya que lo solemos imaginar viviendo junto al Mosasaurus más adelante, pero en el mar interior occidental podrías haber visto a este sujeto durante el Turoniense. No obstante, aunque el Tylosaurus algún día se convertiría en uno de los mayores depredadores marinos del Cretácico, en el Turoniense seguía siendo más pequeño, pues su variante más temprana medía unos 7 metros de largo, comparado con individuos posteriores que podrían haber sido del doble. Aún así, estos primeros tilosaurios eran mucho más robustos que Jaguarosaurus, lo que les permitía cazar una amplia gama de presas, incluidas muchas cosas más grandes que nosotros. Así que cuidado. Sin embargo, aunque las aguas de esa época albergaban criaturas cuestionables, yo seguiría eligiéndolas antes de la tierra, porque el verde significaba más problemas que el azul. Para empezar, en tierra el calor opresivo habría resultado mucho más incómodo, pero además estaban los dinosaurios, y muchos. Y a diferencia de los océanos, no vemos que el máximo térmico provocara mucha extinción de dinosaurios o fauna terrestre. Más bien causó una especie de sacudida, que podrías decir, hizo a los dinosaurios aún más poderosos que antes. En concreto, el aumento de temperatura y el cambio del clima supusieron una renovación de los ambientes terrestres. Las sabanas se hicieron más comunes, la flora aparentemente se diversificó y pudo haber crecido más, en parte gracias a los altos niveles de CO2. ¿Y quién disfruta de árboles más grandes? Sencillo, animales grandes que gustan de masticar hojas. ¿Y qué grupo tiene ya muchos amantes de las plantas grandes? Lo adivinaste, los dinosaurios. Y de todos los grupos, fueron por supuesto los saurópodos los mayores. Antes de este monumental verano, los saurópodos ya prosperaban en todo el mundo y alcanzaban tamaños enormes. Mira a Patagotitán, de 31 metros de longitud, que vivió en Sudamérica durante el Aptiano y podía pesar hasta 57 toneladas, lo mismo que más de 7 elefantes adultos en uno solo. Sin embargo, las cosas se volvieron aún más locas durante el máximo térmico, con la diversidad de saurópodos disparándose, especialmente en latitudes bajo el ecuador, y curiosamente, su tamaño medio alcanzó un punto de ruptura, quizá gracias a todos los árboles gigantes, lo que acabó dándonos lo que por ahora se considera el dinosaurio más grande de todos los tiempos, y la mayor cosa que haya caminado. El Argentinosaurus. Decir que esto habría sido un espectáculo para ojos cansados en el calor interminable es quedarse corto, y por su nombre puedes deducir que sería en Argentina donde encontrarías a esta bestia. Por ahora, se cree que los adultos de este género podían alcanzar unas asombrosas 80 toneladas y 36 metros de largo. Esta estimación se basa en pruebas sustanciales y no tan polémicas, por lo que a menudo se considera también el más grande de su clase, ya que otras estimaciones superiores suelen provenir de restos fragmentarios. Pero déjame decirte, 80 toneladas siguen siendo absurdas. Eso equivale a 2 tanques metidos en una criatura viviente que todavía puede caminar. O para verlo de otra manera, el Diplodocus, uno de los saurópodos gigantes más famosos, era un peso ligero comparado con Argentinosaurus, y se necesitaban 6 de ellos para igualar su peso. Ahora imagina una manada entera de ellos pisoteando. Habría sido una locura, y sin duda tenían un papel enorme en moldear su ecosistema, como lo hacen hoy las manadas de elefantes. Sin embargo, aunque eran gigantescos, el Argentinosaurus era solo uno de los numerosos saurópodos que ocupaban el planeta y se beneficiaban del máximo térmico, con muchos conocidos en Australia y Asia, y algunos otros que vivían junto al Argentinosaurus en Sudamérica. Aunque, admitámoslo, ninguno se acercó a rivalizar con este absoluto coloso, pero en general, seguía siendo un buen momento para hacer un saurópodo, ya que como dije, la diversidad aumentó principalmente para este grupo. Aunque una mala noticia ligada a esto fue que también aumentó la diversidad de quienes podían comerse a los saurópodos, ya que los terópodos también experimentaron un aumento de diversidad en las latitudes inferiores, dando lugar a algunas caras bastante feroces.
veces. Solo en Argentina había no uno, sino 3 terópodos muy grandes que acechaban la tierra, todos carcarodontosáuridos, una familia de terópodos feroces con dientes afilados y altamente aserrados que causaban hemorragias y daños tisulares catastróficos. Los 3 géneros definidos eran Mapusaurus, Meraxes y Taurovenator, y todos pesaban más de 4 toneladas, lo que los hacía más de 4 veces el tamaño del oso polar más grande registrado, y eso solo como mínimo, ya que Mapusaurus y Taurovenator podían acercarse a 6 toneladas y medir 12.6 metros de largo, situándolos entre los mayores terópodos jamás descubiertos. Y fueron estos chicos los que podrían haber sido los cazadores del animal más grande que jamás haya caminado, incluso posiblemente en algunos casos utilizando grupos de caza, ya que se han encontrado grandes carcarodontosáuridos excavados juntos, aunque incluso en ese caso los investigadores creen que un Argentinosaurus adulto sano habría sido demasiado para cualquier depredador. Lo que sí puedo decirte con certeza es que yo no querría estar cerca de ninguno de estos tipos, y por extensión de la Argentina prehistórica. Y eso antes de considerar que aún quedaba una plétora de otros terópodos a los que les encantaría merendar contigo, o a ti. Esto incluía un megaraptor de 6 metros, el Aoniraptor. Y a estas alturas ya deberías saber que esto significa problemas, ya que este tipo de terópodo mataba de la peor manera posible, probablemente ensartando a la presa con sus enormes garras frontales y comiéndote como una brocheta, y dado su tamaño, sin duda tendría la capacidad de levantar criaturas del tamaño humano. Para acompañar esto, los abelisáuridos parecían prosperar en la zona también, estando representados por 3 tipos: Tralcasaurus, Iloquelesia y Scorpiovenator. Los 3 abelisáuridos eran similares en tamaño al megaraptor de unos 6 metros de largo, pero eran ligeramente menos pesados, algo menos de 1 tonelada, y además carecían de esos brazos y garras gigantes. En su lugar tenían lo que parecían salchichas por manos. Pero antes de reírte de ellos, recuerda que no necesitas brazos para ser altamente letal, y cada uno poseía una cabeza robusta y acortada, unida a poderosos músculos del cuello y adornada con dientes arrugados y cerrados, que en conjunto resultaban en una táctica muy eficaz de morder y sujetar. Y algunos estudios incluso sugieren que esta familia evolucionó sus formas y rasgos extraños en parte debido a su especialización en cazar saurópodos. Y ellos, junto con los carcarodontosáuridos, parecen haber sido los terópodos de moda durante este verano prolongado, encontrándose en la mayoría de lugares, incluso fuera de Sudamérica, aunque su tamaño y diversidad, como la de los saurópodos, era menor una vez que salías del continente, posiblemente relacionado con la latitud específica de Sudamérica. Sin embargo, lo que sí parecía faltar en el sur pero prosperaba en otras partes eran 2 grupos de terópodos, y extraños además. Me refiero a los tericinosaurios y a los oviraptores. Ambos ya existían desde hacía mucho para este momento, pero cada uno experimentó un impulso durante el Turoniense. Para los tericinosaurios esto se reflejó principalmente en el número de géneros existentes, con varios tipos viviendo al mismo tiempo, incluidos Nothronicus y Segnosaurus, que era en realidad un tericinosaurio bastante grande que podía superar las 4 toneladas, lo que lo hacía más grande incluso que Allosaurus. Sin embargo, no te preocupes demasiado. Estos sujetos eran amistosos. Bueno, en el sentido de que eran realmente herbívoros, basándonos en la forma de sus dientes, y podían haber usado sus grandes garras para rastrillar hojas, exhibirse o tal vez defenderse. Definitivamente no para cazar. Por su parte, los oviraptores también crecieron bastante, y en cierto modo, aún más que los tericinosaurios, ya que fue durante el máximo térmico del Cretácico cuando apareció el oviraptor más grande de todos los tiempos, un género acertadamente llamado Gigantoraptor. Este terópodo era esencialmente una avestruz sobredimensionada, con la que podrías haberte topado si viajabas a la Mongolia turoniense, que en aquella época era una mezcla de bosques húmedos y llanuras aluviales.
además de algunos espacios de entornos más semiáridos. Allí residía el Gigantoraptor, y lo interesante de este animal es que aunque no era más grande que, digamos, Segnosaurus, era descomunal para un oviraptor. Los ejemplares más grandes medían 8 metros de largo y alcanzaban 3.5 metros de altura a la cadera, lo que los hacía tan altos como una jirafa, pero mucho más pesados, con unas 2 toneladas. Es decir, el equivalente a 8 avestruces. Y esto es una locura, pues el siguiente más grande de su tipo que conocemos es literalmente 35 veces más pequeño. Toda una anomalía. Así que supongo que el sol le sentó bien. Y esto plantea una pregunta. ¿Qué cambia cuando un oviraptor se infla tanto? En sentido figurado, pues parece que su dieta y estilo de vida. De todos sus parientes, el Gigantoraptor tenía por mucho el pico más profundo y las aristas más afiladas del dentario, lo que sugiere que técnicamente podría haber procesado tanto material vegetal como carne. Además, dado su gran tamaño y por ende sus altas necesidades energéticas, se presume que fue un omnívoro generalista, que comía todo lo que pensaba que podía atrapar, se moviera o no, lo que encajaba muy bien con su entorno, en una mezcla de diferentes biomas, y por lo tanto habría albergado muchas plantas y animales distintos. Está claro que los terópodos se desenvolvieron bien durante el máximo térmico, e incluso los tiranosauroideos podían encontrarse en todo el mundo, aunque seguían siendo principalmente pequeños depredadores por el momento. Sin embargo, no podemos olvidar que junto a saurópodos y terópodos también estaban los ornitisquios por todas partes, y se vieron muy afectados por el nuevo calor y los cambios del mundo. Lo interesante es que mientras los terópodos aumentaron su diversidad donde había saurópodos, con los ornitisquios hubo una correlación aún más fuerte, especialmente en el hemisferio norte, donde ambos grupos tuvieron enormes picos en el número de especies, mientras que los saurópodos fueron más escasos. Para los ornitisquios esto se tradujo en una plétora de nuevos anquilosaurios, ceratópsidos y, por supuesto, hadrosaurios. Asia fue una zona especialmente caliente en este tiempo, y vemos que dentro del entorno del Gigantoraptor y sus áreas circundantes vivían una multitud de otros dinosaurios, como Bactrosaurus y Gilmoreosaurus, mientras que en China se encontraron múltiples anquilosaurios y ceratópsidos, similar a la situación en Norteamérica, y creo que es bastante seguro decir que este verano extendido acabó desempeñando un papel enorme en la evolución de los dinosaurios y de la vida en la Tierra en general. Así que la próxima vez que esperes que el verano nunca termine, piensa si eso es realmente lo que quieres. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.